Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera verdad. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el día de hoy nos corresponde estudiar, hermanos, la sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 46. ¿De qué estaremos hablando en esta parte? Vamos a estar hablando acerca de la bestia que sube del abismo. Nuevamente estaremos hablando en esta entrega acerca de esto. Apocalipsis capítulo 11 y versículo 7, la palabra del Señor nos dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Amén. Amén, hermanos. Aquí fíjese que se nos dice que esta bestia sube del abismo. Hemos ya en nuestra entrega anterior hablado acerca de que esta bestia representa o es Satanás mismo, como lo hemos visto en Apocalipsis 20, 1 al 3, porque fue Satanás el que quedó apresado y fue sellado en el abismo por nuestro Dios. Pero también en la visión de Juan, en el capítulo 9 de Apocalipsis, Juan ve a una estrella grande que cae del cielo y dice la escritura que a esta estrella se le dio la llave del pozo del abismo y fue y abrió el pozo del abismo y subió humo como humo de un gran horno. Dice aquí la escritura. Entonces, hermanos, estamos presentando que Satanás mismo está allí en el abismo, o estaba allí en el abismo, pero fue desatado, fue, hermano, fue abierto el abismo. Aquí quiero retomar algo, la palabra abismo, hermano, la palabra abismo. La palabra del Señor nos dice que este lugar es un lugar que está reservado para todos los malos, para los demonios, porque no es una cárcel común, sino que es, hermano, una cárcel donde se pueden contener a los espíritus malos, a los espíritus perversos, a los espíritus tremendos, que ellos ya saben lo que es estar allí. Nosotros ya hemos enseñado anteriormente acerca de este tema en el sentido de que Satanás estaba allí atrapado y no se le permitía que anduviera más engañando a las naciones. Pero la escritura nos dice que Satanás, después del milenio, después de los 1000 años, Satanás es, hermano, desatado de su prisión y sale, hermano, para ir y engañar nuevamente a las naciones. Incluso trató de engañar a nuestro Señor Jesucristo con la tentación en el desierto. Nosotros ya hemos hablado acerca de esta situación o de estas conclusiones que estamos considerando. Ahora, Satanás es el espíritu engañador que opera en todos los hijos de desobediencia, como lo enseña el libro de Efesios capítulo 2 y el versículo 2.
Entonces, nosotros estamos muy atentos a todo esto y hacemos bien en estar atentos a la profecía exacta y a la palabra de nuestro Señor, la palabra de nuestro Dios. Quiero decirles, hermanos, que el abismo es un lugar que los demonios le temen allí a ese lugar. Y cuando fue desatado, dice la escritura, donde Satanás estaba, fue desatado y subió ese humo como humo de un gran horno, dice la escritura, y del humo salieron unas langostas, hermanos, y salieron esas langostas con un aspecto terrible. Y salieron también los 200 millones de jinetes ahí, hermanos. Y también los caballos preparados para la guerra. Pero quiero mencionar esto porque cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, la escritura nos enseña que después que Jesús fue bautizado, fue tomado por el Espíritu Santo y fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. El diablo tentó al Señor Jesucristo, dice Lucas capítulo 4. Pero, dice la Biblia, después de haber acabado toda tentación, el diablo se apartó de Jesús por un tiempo, amén. Mientras pues él sigue en su afán de engañar a las naciones. De hecho, dice la escritura que a Jesucristo en la tentación del desierto, Satanás le ofreció los gobiernos, le ofreció la gloria de los reinos de la tierra. Toda su magnificencia le fue ofrecida, según Lucas capítulo 4, se la ofreció al Señor Jesucristo y le dijo a Jesús, todo esto a mí me ha sido entregado y a quien yo quiero se lo doy, dijo Satanás. Todo esto, Jesús, será tuyo si postrado me adorares. Jesús le respondió a esta prueba de Satanás, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces fue cuando Satanás se apartó de Jesús, después de haber hecho toda tentación y toda prueba, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió del desierto, hermano, lleno del Espíritu Santo. Venía recargado el Señor Jesucristo. Y aquí encontramos también un relato, usted lo puede mirar en el Evangelio de Lucas también, aunque aparecen en los dos relatos del Evangelio. En el Evangelio de Lucas vamos a mirar lo que dice el capítulo 8 de Lucas. La escritura nos dice a nosotros lo siguiente. Amén. Dice la palabra que Jesús, amén, en el libro de Lucas 8:30 y 31, dice la Biblia que Jesús le preguntó al demonio o a los demonios que estaban habitando corporalmente en la vida de un hombre de una región llamada Gadara, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, en el hombre. Amén, hermano. Y en el versículo 31 dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ya aquí ya habían salido del abismo. Ya no, ellos ya sabían qué era estar allá en el abismo y le rogaban a Cristo que no los mandase
ir al abismo, que no los volviera pues a apresar y meterlos otra vez allá, porque no querían estar presos. Ellos querían estar todavía aquí en esta, hermano, desarrollando su ministerio, llamémoslo de esa manera. La Escritura nos dice que había un hato de cerdos que pasía por ahí cerca, muchos cerdos, y que estos, pues, dice que los demonios les dio el permiso el Señor para que fueran y posaran en esos cerdos, pero los cerdos enloquecieron, hermano, y se precipitaron en un despeñadero, y la Escritura dice que se ahogaron ahí. El relato de esto, respecto de este acontecimiento, el Evangelio de Marcos, por allá por el capítulo 5, nos detalla que fueron aproximadamente 2,000 cerdos los que se ahogaron. 2,000 cerdos, para que usted tenga una idea de la catástrofe y todo eso que ocurrió ahí. Amén, hermanos. Yo no podría dimensionárselo más allá de lo que la Escritura nos detalla a nosotros. Aquí entonces la Biblia nos habla en Apocalipsis de que esta bestia, cuando han acabado el testimonio, los testigos del Señor, cuando han acabado su testimonio, esta bestia sube del abismo y dice que hará guerra contra ellos, es decir, contra los testigos, y los vencerá y los matará. Amén. Entonces, hermano, aquí nos damos cuenta de todo este acontecimiento, hermanos, que estamos considerando que es en sí mismo, es un acontecimiento bien grande, hermano. Todo el contexto de lo que nosotros estamos ahora analizando y estamos nosotros mirando. La palabra del Señor nos dice, bueno, lo ampliaremos cuando lleguemos al capítulo 13 de Apocalipsis, hermanos, cuando hablemos un poco acerca de las bestias, vamos a ampliarlo un poco más. Y, hermano, Satanás es el agente responsable de engañarlos a todos, porque él va y se apoya en los gobiernos, en las naciones, en el poder político, en el poder religioso, en el poder económico. Satanás tiene influencia enorme sobre esas cosas. En Apocalipsis capítulo 16, versículos del 12 al 14, usted puede ver lo que dice la palabra del Señor. Amén. Dice, vamos a adelantarnos un poquito a lo que hace el sexto ángel. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Amén. Si usted puede ver aquí, hermano, aquí se nos habla de que la misión de Satanás al enviar sus demonios, al enviar sus espíritus demoníacos a los gobiernos, van a los gobiernos, a los gobernantes, a los reyes de la tierra, a todos los que tienen el poder militar, el poder político, el poder de autoridad, el poder religioso, todo, hermano, porque Satanás los reúne a todos y dice con el propósito de prepararlos para la gran batalla. ¿Por qué? Porque a Satanás no le interesa, de hecho le perjudica que usted se salve. Satanás no quiere que usted sea salvo, él quiere que usted se condene. Y para condenarlo, él necesita auxiliarse de todo un aparato, de todo un sistema, hermano, en el cual dice, la ley dice tal cosa. Entonces lo pone como una ley, las leyes humanas que son contrarias a la voluntad de Dios. Por esto debemos discernir
Si bien la Escritura dice que hay que someterse a todas las autoridades y que hay que obedecerlas porque Dios es el que pone reyes y quita reyes, también la Escritura nos ha dado a nosotros el conocimiento del Espíritu para que nosotros podamos discernir entre lo que es bueno y lo que es malo y probar a los espíritus para saber si son de Dios. Entonces, hermanos, Satanás es en definitiva, sí, mire lo que dice el capítulo 20 y los versículos 7 y 8. La Escritura dice, amén, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Amén. Son los seguidores de Satanás. Son todo ese poder, todo ese sistema, todo ese aparataje. Pero la Escritura nos está hablando de los tiempos también. ¿Cuándo es que sucede esto? Y aquí nos habla después de los 1000 años. Es que Satanás sería liberado. Y entonces, si Satanás ya está liberado, obviamente esos 1000 años ya se cumplieron. Y entonces, ¿en qué parte del tiempo nosotros estamos viviendo? Si usted mira atentamente la Escritura en el capítulo 20 de Apocalipsis y los versículos del 1 al 3, dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Si usted me pregunta ahorita mismo, hermano, y entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo nosotros? ¿Estamos viviendo en el milenio, en los 1000 años? ¿O estamos ya después de los 1000 años? ¿Cómo estamos? Yo le respondería hasta donde yo he estudiado y he comprendido y conocido la Escritura. Estamos viviendo en ese poco de tiempo que dice el versículo 3. Ya no estamos en el milenio. ¿Por qué? Porque durante todo el milenio Satanás pasa atado, pasa amarrado, está preso. Pero cuando pasa el milenio, él sale, él logra salir de allí, de ese abismo, y comienza su tarea de engañar. Y comenzó engañando a Jesús, hermano. Comenzó tratando de engañar a Jesús y haciendo guerra, hermano. Y continúa así. Entonces usted y yo estamos viviendo, digamos, en ese poco de tiempo que dice ahí. ¿Cuánto tiempo es lo que va a durar? No sé. No sé en el tiempo calendario que usted y yo manejamos, que usted tiene medir los días de 24 horas, etcétera, etcétera. Porque los tiempos de nosotros no son los tiempos de Dios. Amén. Porque un día para con el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, el tiempo en Dios es así. Es, hermano, un misterio grande del Señor, pero nosotros debemos aprovechar bien el tiempo que se nos dé, según nos lo dice Efesios 5, 14 y 15. Tenemos que aprovechar bien el tiempo que el Señor nos concede a nosotros. Por eso nos dice que miremos bien cómo andemos, con diligencia, aprovechando bien el tiempo, porque los días se vuelven malos o están malos. Entonces, debemos nosotros de considerar eso. El tiempo, hermanos, fíjense que hay algo bien curioso. La gente, hermanos, la gente común, de repente sale con sus refranes populares, ¿verdad? Con sus frases. De repente la gente dice, hermano, ay, después me voy a arrepentir. Mire, a mí me gusta oír las predicaciones, fíjese, pero yo de comprometerme así con el Señor todavía no. Yo creo que
tenemos más tiempo, hermano. Hay más tiempo que vida. Hay gente que dice eso. Hay más tiempo que vida. Y en parte tiene razón. Es decir, nuestra vida se acaba y el tiempo continúa. Pero según la palabra de Dios, fíjese que según la palabra del Señor, va a llegar un momento en que el tiempo se paraliza, el tiempo se acaba y el tiempo mismo deja de existir. O sea, es raro pensar en eso, pero la Escritura dice que en los días de la séptima trompeta, ahí la Escritura nos declara que entonces se va a detener todo y el tiempo mismo se va a detener y ya no va a ser posible, bueno, nada, hermanos, nada, porque el tiempo se ha cumplido, porque el tiempo llegó. Ahora, hablando de esto, hermanos, Satanás es en definitiva el poder que opera en los reinos engañados, en los gobiernos perseguidores, en los gobiernos depravados, en sus políticas idolátricas, en su ateísmo, escepticismo y toda clase de movimientos que van en contra de la voluntad del Señor. Aquí nos dice que sube del abismo. ¿Cuándo es que esta bestia sube del abismo? Nos damos cuenta que este evento siniestro de cuándo es que la bestia sube o cuándo es que este Satanás mismo sube, no nos aparece declarado aquí en este texto de Apocalipsis 11:7. Solo nos dice que la bestia sube del abismo, que hará guerra contra los testigos y los vencerá y los matará. Pero no estamos sin luz al respecto, hermanos. La información sobre cuándo sube la bestia del abismo se divulga para nosotros en el capítulo 20, en los versículos del 1 al 9, donde ya hemos visto nosotros, hermanos, que la bestia sube del abismo al finalizar los 1000 años. Cuando finalizan los 1000 años, la bestia es desatada porque la Biblia así dice que había sido atado por 1000 años, allí nada más, y al concluirse el milenio e iniciarse la otra etapa que es llamada el poco de tiempo, en ese momento, hermanos, es cuando ella sale. Dice Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Amén. ¿Y qué pasará cuando el milenio llegue a su fin? Pues lo dice aquí mismo, Satanás es suelto de su prisión. Y una vez suelto de su prisión, él sube del abismo y esto ocurre al principio del poco de tiempo. Y enseguida procede a engañar a las naciones y a las gentes y a reunirlas para la gran batalla, la que es conocida como la gran batalla de Armagedón. Hermanos, la Biblia nos dice a nosotros, los cristianos, que sí debemos andar un poco preocupados, que sí debemos estar alerta, porque Satanás anda por ahí siempre queriendo derrocarnos, queriendo derribarnos, queriendo comernos, hermanos. La Biblia dice en el libro de Pedro, amén, la carta de Pedro 5:8, dice la Escritura, sed sobrios, amén, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así dice la Escritura, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor nos dice a nosotros? Sean sobrios, es decir, no anden ebrios, amén. Hay mucha gente que para estas fechas se les olvida que es un cristiano, hermano, y de repente andan con cosas, pero aquí no está hablando solamente de la embriaguez física del cuerpo, sino también de la sobriedad espiritual. Cuando dice sean sobrios, es decir, que estén bien atentos,
y bien analíticos a todo lo que sucede en el entorno. No sea que Satanás con un engaño venga y le ofrezca un dulce envenenado, o le dé algo y le esté pidiendo otra cosa a cambio, como hay gente que quiere pactar con el diablo hasta para sacarse la lotería, hermano. Amén. Hay gente que se aparta de los caminos de Dios y que se va en la ambición del dinero. Bueno, porque raíz de todos los males, dice la Escritura, es el amor al dinero. Satanás le ofreció a Cristo toda esa riqueza, le ofreció toda esa gloria, todo eso, pero el Señor lo rechazó, hermano. Lo rechazó porque el Señor, hermano, tenía un voto de humildad y de pobreza, y cualquier otra cosa que hoy día pues la gente hable y predique, y bueno, ustedes pueden ver todo el sistema religioso que hay, hermano, hay mucho poder económico, hay mucho poder religioso, hay mucho poder en esas cosas que están sustentados en el oro, en el dinero, en las cosas, hermano, pero de Dios eso no es, hermano. De Dios no va eso. No es así. Dios, Jesucristo no hace eso. Jesucristo no es ese el camino que nos mostró. No es ese el evangelio que Él predicó. Pero las gentes lo hacen de esa manera y cada uno sirve al Señor que le corresponde servir. Y el Señor Jesucristo dice, bueno, nadie puede servir a dos señores. O le sirve a uno o le sirve a otro, pero no le puede servir a los dos, porque ama al uno y desprecia al otro. Entonces dice el Señor, no podéis servir a Dios y a Mamón al mismo tiempo, es decir, al Dios de las riquezas, porque existe un Dios de las riquezas que lo mencionan en la Biblia así en ese sentido, hablando de esas deidades en las que confía el mundo. Sin embargo, nosotros debemos de estar muy atentos a todo esto, por eso nos dice, sed sobrios y velad, estar atentos, porque vuestro adversario, el adversario es el enemigo, amén, el diablo, como león rugiente anda alrededor. Él no está amarrado, él no está en una prisión de oscuridad, no, él está suelto, él anda suelto y anda como león rugiente buscando a ver a quién devorar, hermano. Así que es bien tremendo esa situación, hermanos, en la que están allí. Bueno, la palabra del Señor nos advierte acerca de todo esto a nosotros. Ahora, hermanos, cuando se habla de eso, de esa gran batalla, dice que el diablo prepara a las naciones y ha enviado su espíritu o sus espíritus, porque salió un espíritu de la boca del dragón, un espíritu de la boca de la bestia y otro espíritu de la boca del falso profeta, y fueron a los gobernantes de la tierra, dice, para prepararlos para la gran batalla, dice Apocalipsis 16, 12 en adelante, hasta el 16. Entonces, hermano, esta es la agenda diabólica en lo concerniente a las naciones. Desata Satanás entonces esa guerra contra los dos profetas, contra los testigos, que son Cristo y el Espíritu Santo. Y en Apocalipsis 29, esta misma guerra se presenta, hermano, rodeando el campamento de los santos. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 20 y leamos lo que nos dice allí, amén, la palabra del Señor en los versículos del 7, vamos a leer del 7 al 10, hermano. Amén, vamos a leer completo para tener un contexto amplio, un panorama amplio. Yo sé que ustedes no se me cansan, amén. Amén, hermano, bendiciones. Dice la palabra, Apocalipsis 27 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4
ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. ¿Puede ver usted aquí cómo nos habla de que rodea el campamento de los santos y la ciudad amada? Siendo el campamento de los santos y la ciudad amada figuras, hermanos, que representan a la iglesia del Señor en la tierra, con sus mensajeros fieles, con sus ministros competentes para el trabajo, para la obra. Y dice que estas entidades, todo esto, hermano, rodean al campamento de los santos y la ciudad amada para hacer guerra, hermano. Entonces, todo esto nos enseña que la bestia que sube del abismo, sube de allí en el principio de lo que la Biblia llama el poco de tiempo, el poco de tiempo. También nos dice que hará guerra contra ellos. Dice ahí Apocalipsis, donde estudiamos 11:7, hará guerra contra ellos. Esta guerra de la bestia contra los dos testigos, hermano, es esta batalla que hemos llamado, o que se denomina Armagedón. Y a consecuencia de esta gran guerra espiritual, los dos testigos son muertos, completándose el número de los mártires del Señor, conforme a la profecía de Apocalipsis 6:11. Si usted mira allá en Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 11, dice: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, Dios no está diciendo que nos va a librar de estas batallas. Hay gente que cuando le predica a la iglesia evita presentarle estas cosas realmente como son, sino que le quiere pintar un panorama distinto. No va a haber sufrimiento, no va a haber todo lo que la Biblia dice, sino que le están diciendo otra cosa. Pero el Señor nos dice a nosotros lo que nos puede pasar, incluso siendo cristianos y buenos cristianos, no malos cristianos. Por eso dice Pedro, allá por el capítulo 4 de Pedro en su carta, dice: si alguno padece como cristiano, pues glorifique al Señor por ello. Porque si antes, cuando andaba en el mundo, padecía en el mundo, ¿y qué provecho o qué gloria tenía de aquellas cosas? Mas si padeciendo como cristiano, ahora en este padecimiento es honrado. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha permitido. Entonces, hermano, no es que nosotros no vamos a enfrentar sufrimiento. ¿Cómo no? Vamos a enfrentar sufrimientos y en algún momento también vamos a enfrentar la muerte. Y el Señor dice a sus testigos, dice allí en Apocalipsis capítulo 11, la bestia que sube del abismo hará guerra contra los testigos, los vencerá y los matará. Amén. O sea, pero hermano, pero si son creyentes y Dios que no los puede salvar. Sí, pero es que a Dios lo que le interesa salvarte no es el pellejo, no es el cuerpo. Amén. A Dios le interesa salvarte tu alma. A Dios le interesa que tu alma esté a salvo. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya muerto ya nadie me puede arrebatar el premio.
pero mientras estoy con vida, estoy en riesgo, estoy en peligro porque estoy en guerra. Y eso Pablo lo entendía perfectamente. Pero hay cristianos que todavía hoy día de repente no lo entienden, no logran entender esta situación. Como lo dice allá el evangelio de, creo que es Marcos en el capítulo 2, que nos relata el caso de un hombre que era paralítico. Y dice que fue llevado por 4 a una casa donde Jesús estaba predicando y que por la multitud de gente no pudieron entrar, subieron al techo y descolgaron al hombre en su camilla sobre donde estaba Jesús. Y Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al hombre paralítico, amén, si usted ha leído la Biblia y la ha leído bien, porque hay gente que la lee, pero no la lee bien, la lee de otra manera o solamente lo que le dicen repite, etcétera. Pero si usted ha leído bien la Biblia, cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo el Señor al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esa fue la frase o esa fue la palabra que Cristo le dijo. Hermanos, pero hay algo bien curioso en ese dato. Y la Escritura dice que ese hombre siguió paralítico, o sea, él no fue curado de la parálisis que llevaba. Seguía todo arruinadito, todo paralítico. No estaba bueno físicamente, pero el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. El Señor le limpió todito por dentro, pero siguió paralítico. Y entonces la gente comenzó a criticar ahí, ¿verdad? Los fariseos y toda la gente, ya sabe, la gente metiche, preguntona, tremenda. Bueno, eso ya los conoce usted porque de esos hay muchos por ahí. Comenzaron a decir, ¿y quién es este varón? ¿Quién es este hombre que se atreve a perdonar pecados? Y el único que puede perdonar pecados es Dios. De ahí ningún hombre puede perdonar pecados. ¿Y este hombre qué le pasa? Pues? ¿Por qué está perdonando los pecados? Y entonces Jesús, sabiendo lo que cavilaban en sus corazones, lo que estaban ahí planeando y diciendo, les dijo él, bueno, ¿y ustedes? Les voy a decir algo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre que sus pecados le son perdonados? ¿O decirle a este hombre que se levante de allí donde está y que tome su camilla y que ande? Pues para que sepan, les dijo, y mire, y para probarles a ellos que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu camilla o toma tu lecho y vete a tu casa. Y enseguida se levantó, tomó su lecho, se lo alzó sobre sí y salió en medio de todos y la gente alababa a Dios diciendo, nunca hemos visto nada igual. Hermano, y esto era notorio en aquel momento. Pero lo que a mí me interesa ahorita debatir o hablarle a usted es que al Señor le interesa que usted esté bien espiritualmente. Aunque su cuerpo tenga cáncer, aunque su cuerpo tenga COVID, aunque su cuerpo tenga cualquier enfermedad o cualquier deterioro degenerativo por causa del tiempo y la edad, el Señor lo que le interesa es que usted espiritualmente esté limpio, esté bueno, esté sano espiritualmente para que usted vaya con Él al cielo. Amén. Porque de nada serviría que físicamente esté bueno y espiritualmente está podrido, así como estaban los fariseos. Les dijo, son como sepulcros blanqueados que están bien pintaditos por fuera, pero por dentro están todos podridos, les dijo el Señor. Amén. Ya se puso fuerte la cosa. Amén, hermanos. Entonces aquí estamos hablando de eso, hermano. Entonces, de que dice, hará guerra contra ellos, una guerra potente, una guerra fuerte. Bueno, de hecho, hermano, cuando el Apocalipsis está iniciando, en el capítulo 2 de Apocalipsis, dice la palabra del Señor, si usted va conmigo al capítulo 2 de Apocalipsis, en el mensaje a Esmirna, y le dice el Señor, amén, Apocalipsis 2:10, hermano,
dice la palabra del Señor así, a la iglesia. Oiga bien, no es a los inconversos, no es a la gente infiel, a la gente impía, no. A la iglesia le dice esto el Señor. Por eso yo no estoy de acuerdo con los predicadores que no quieren enseñar así, no quieren enseñar esto, sino que le dicen que la iglesia no va a sufrir, que la iglesia no va a pasar por ningún sufrimiento, que la iglesia está bien y que va a estar bien y que todo felicidad y color de rosa. No, hermano, eso no es lo que dice el Señor. Dice a la iglesia el Señor en Apocalipsis 2:10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Amén. ¿A quién le escribe esto? A la iglesia. A la iglesia, no lo está escribiendo a los inconversos, a ellos les va a ir peor. Por eso, hermano, es que dice la palabra de Dios, creo que es Pedro, el apóstol, que dice, y si el justo, dice, con dificultad se salva, esto dice porque es necesario que el juicio del Señor comience por la casa de Dios. Y dice, y si el justo, dice, con dificultad se salva, entienda la palabra dificultad, ¿en dónde? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Dice la Escritura. Yo sé que hay gente que no le gusta que uno predique esto y que lo predique así, de esta manera. Dice, no, hermano, suavicemos el mensaje. No hay que ser tan apocalíptico, no hay que ser tan así, hermano. No, hay que predicar suavidad. Hay que predicar ahí, mire, solo del amor, de la alegría, de la bonanza, de esto. No, hermano. La Biblia contiene un mensaje que es rígido, que es serio, que usted no puede estar, hermano, en otra sintonía. Tiene que estar como corresponde, porque el que es cristiano tiene que ser probado como por fuego, dice la Escritura, para saber si logra sostenerse y mantenerse bien y firme hasta el final. Pues la Escritura dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Entonces, hermanos, aquí está la palabra del Señor y aquí está Dios hablándonos, hermanos, a la mente nuestra y a nuestro corazón, de cómo Él considera, hermanos, todas estas cosas. Dios le ha dado tiempo, hermano, a la gente para que se arrepienta, para que Dios les mandó todo ese montón de plagas para que la gente pudiera recapacitar, pero la gente no quiere recapacitar, como lo leíamos en el segundo libro de Crónicas, ahí, hermanos, que leíamos anteriormente en un texto bastante serio, que es el segundo de Crónicas 36:16, que es bien fuerte ese texto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay gente en el mundo que ya no tienen arreglo, ya no tienen remedio, ya están arruinaditos, ya espiritualmente ya no tienen compostura. Ya ellos ya están, mire, si usted todavía tiene compostura, arréglese luego las cuentas con el Señor y venga al Señor y vea si tiene arreglo. Porque hay gente que ya no tiene arreglo, así como el diablo ya no tiene arreglo, hermano. Y ahí lo dice la Biblia, ya no hay remedio, ya no después, para esa enfermedad que tienen y así como la tienen de avanzada, ya no hay remedio, dice la Escritura. Esa es una parte que está ahí. Así que, bueno, damos gracias, ¿verdad?, a Dios por su mensaje, damos gracias a Dios por su palabra, porque para siempre es su palabra, y gracias a cada uno de ustedes que también nos han concedido el privilegio de poder llegar de esta manera hasta Iglesia de Cristo, reanima.